Quiero sumar a la mesa a Pablo Sigismondi, que es una de las personas que más conoce sobre este tema acá en Argentina, que más veces ha estado, conoce como pocos el asunto y es una voz autorizada para hablar de esto. Así que le vamos a robar unos minutos al querido Pablo Sigismondi para que se sume a la mesa, como siempre, de nada del otro mundo. Maestro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué decís, Pablito? Hola Cristian, un gusto saludarte a vos, a todos los chicos del programa, la audiencia. Gracias por la comunicación para hablar de este tema. ¿Cómo tenemos que entender esto, Pablo? ¿Qué lectura tenés? ¿Por qué semejante afrenta en este momento? ¿Semejante barbaridad? No parece haber límites. En realidad, acá lo único que está pasando es que se están saliendo las máscaras. O Ajá. sea, todo lo que antes se cuidaba las formas, se trataba de tener cierto decoro en la destrucción, en el genocidio del pueblo palestino, ahora ya directamente se lo dice a la luz del día, sin ningún tipo de vergüenza, y por supuesto al lado de un monstruo genocida como no hay en la historia humana, salvo la comparación con Hitler. Netanyahu no tiene comparación con ningún otro criminal que hemos conocido en la historia humana. Y por supuesto al lado de una persona impresentable al estilo del que nos gobierna a nosotros, que es Trump, que es directamente una demente. Es decir, estamos en manos de dementes donde antes se cuidaban ciertas formas, pero ahora ya directamente el poder que demuestran, que quieren demostrarnos, es vergonzoso, sonroja, ¿no? Y quiero aclarar que en realidad lo que Trump está haciendo es blanquear un plan que tiene mucho tiempo de existencia, un plan que se ha elaborado hace mucho tiempo y que es la idea de destruir lisa y llanamente al pueblo palestino como tal, físicamente, desde el punto de vista físico, pero además destruirlo ahora con cualquier posibilidad que nazca alguna vez el Estado palestino pendiente desde la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de las Naciones Unidas. Es decir, no solamente hay la aniquilación física del pueblo palestino, sino que además hay directamente ya la búsqueda definitiva de destruir cualquier camino que permita justamente el nacimiento de ese Estado. Uh-huh. Sí, un Estado reconocido, recordemos, desde hace muchas décadas por la Organización de las Naciones Unidas. Pero yo te quiero preguntar para entender, porque vos decís, se caen las máscaras, es un plan que ya tiene mucho tiempo, pero hasta acá, en general, lo que veíamos es que Estados Unidos apoyaba al Estado de Israel, le vendía las armas, lo dotaba, le daba apoyo político, pero sobre todo le daba apoyo armamentístico, militar. Pero hoy lo que está diciendo Trump es: nosotros nos queremos hacer cargo del control de Palestina, de la Franja de Gaza. Está diciendo eso públicamente. ¿Alguna vez habías escuchado algo así en la voz de un presidente de Estados Unidos, por ejemplo? Y mirá que hubo mucho, ¿no? Con sangre imperialista, que, bueno, ahora está diciendo no solo eso del Canal de Panamá, sino que lo está diciendo de Gaza en un momento muy delicado, ¿no? Donde se acaba de anunciar la tregua. Por eso mismo vuelvo a repetir, esto en realidad ya tiene mucho tiempo atrás, ya existe este plan hace mucho tiempo y simplemente lo que Trump está haciendo es poniéndolo a blanco sobre negro. ¿Y por qué digo que ya tiene mucho tiempo? A ver. Porque ya en el año 2023, hace más de un año y medio atrás, Israel le propuso a Egipto, que ustedes saben tiene un acuerdo de paz, el de Camp David de 1977, bajo la presidencia de Carter. Bueno, le propone a Egipto condonar toda la deuda pública que tiene Egipto, que es la segunda mayor del mundo después de la de Ucrania, condonar toda esa deuda si Egipto recibe a los palestinos. Habla de aproximadamente 2 millones de palestinos, especialmente de la Franja de Gaza. ¿Y por qué? Porque Egipto se ha endeudado de una manera sideral en los últimos tiempos, está bajo una tiranía también, la de Al-Sisi, y Al-Sisi
en su megalomanía, ha mandado a construir una nueva capital que cuesta aproximadamente 60.000 millones de dólares y que se está construyendo a unos 40 kilómetros de la ciudad del Cairo, que es una de las ciudades más grandes y colapsadas del mundo. Entonces, para darnos una idea de lo que estoy diciendo, el edificio más alto del mundo dentro de un par de años va a estar en el Cairo. Están haciendo del Cairo, de este nuevo Cairo, una ciudad futurista. Va a tener se ha comenzado a construir un edificio que tiene más de 1.000 metros de altura. Perdón, doy estos datos que se nos sale del contexto de Gaza, pero que lo explica. Sí, le da contexto para entender. Vos estás hablando de una negociación de deuda, estás hablando de una triangulación, ¿no? Exactamente, es decir, Egipto se ha endeudado para construir esta capital, pero no solamente eso, tiene cientos de miles de viviendas hoy en día vacías, absolutamente vacías. Y por el otro lado, a un centenar de kilómetros, está la Franja de Gaza. Entonces, Israel, ya en el año 2023, esto es noticia de octubre del 2023, a pocos días de la masacre de Hamas dentro de Israel, en octubre del 2023, Israel le propone al Sisi, entre tiranos se llevan siempre muy bien, que el Estado de Egipto se haga cargo de los palestinos y que el FMI le condona la deuda que Egipto tiene, que les vuelvo a repetir, es multimillonaria. Es la segunda deuda más grande del mundo. Esto es un plan. ¿Cómo se financiaría? Justamente, acá hay que unir las piezas. Siempre hay que ver toda la película. ¿Cómo se financia? A partir de los fondos. ¿Cómo se financia esta ciudad, esta mega ciudad futurista que hace Egipto? ¿Cómo se financia la posibilidad de llevarse a los palestinos desde Gaza? A través de las petromonarquías del Golfo, es decir, especialmente Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Kuwait. ¿Y cómo viene esto? Esto también engancha en los acuerdos de Abraham que se hacen en la primera presidencia de Trump, donde se busca que los países del Golfo, las petromonarquías, las 6 petromonarquías, establezcan relaciones diplomáticas con el Estado sionista de Israel y normalicen esas relaciones, que ya lo han hecho 2 de esos países. Entonces, la idea básica es que el principal país del Golfo, que es Arabia Saudita, que esto está encadenado a una serie de acontecimientos que vamos a ir viendo desarrollándose en los próximos tiempos. ¿Cuál es? Arabia Saudita con Israel van a establecer relaciones diplomáticas. A partir de esas relaciones diplomáticas, Arabia Saudita también va a normalizar las relaciones con el Estado sionista y además va a tener la posibilidad de trabajar en conjunto con el Estado sionista de Israel y con Egipto para arrancar a los palestinos de la Franja de Gaza y llevarla a que ocupen gran parte de esta infraestructura. Y mientras tanto, Egipto va a tener el beneficio de condonarse esa deuda. Hay que tener en cuenta que en realidad el pueblo palestino en sí mismo paga todas las monstruosidades históricas que se hicieron desde la Shoah, desde el holocausto hitleriano de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de la fecha. Paga porque le roban su territorio, le roban su agua, le roban su soberanía, le asesinan a su población desde hace casi 80 años atrás, y ahora se completa este panorama con no solamente el genocidio que se acaba de cometer, que se está cometiendo en Gaza y que ahora se extiende cada vez más, aunque no salga en los medios, hacia Cisjordania. Todos los días el Estado judío asesina, bombardea, ocupa los pueblos de Cisjordania, que es la otra porción de Palestina. Sí. Todos los días hay 8, 10, 15 muertos en Cisjordania en represión. Todo lo que estaba haciendo en Gaza ahora tiene las manos libres, mientras el mundo
mira Gaza, tiene las manos libres y lo está haciendo en Cisjordania, donde además avanzan con los asentamientos, con las colonias ilegales, con la ocupación militar de Cisjordania. Entonces, ahora, ¿cómo te limpias del resto de los palestinos? La mayoría de ellos van a parar a Egipto o eventualmente a alguna petromonarquía en estado casi de semi-esclavitud, porque acá hay que tener en cuenta que el pueblo palestino como tal y la causa palestina como tal ha sido abandonada, ha sido completamente dejada de lado por los propios hermanos árabes. Por eso también es que el resto de la comunidad internacional, entre ellas Israel y entre ellas Estados Unidos, hacen de los palestinos lo que quieran, son los patos de la boda. Hay que decir que la única oposición en el mundo árabe que existía a la destrucción de Palestina estaba en Siria, otro país, otro estado que prácticamente acaba de desaparecer a partir de hace 2 meses atrás, cuando termina el despotismo de Bashar al-Assad. Es decir, por eso digo, hay que unir todas estas piezas. Hezbollah, que es la gran resistencia palestina desde el sur del Líbano, ha sido diezmada, y lo único que queda para defender la causa palestina en este momento a nivel Estado es Irán, que también sigue. Por eso digo, acá hay toda una concatenación, no hay que ver solamente Palestina, hay que ver lo que sucede en la relación de las petromonarquías, especialmente Arabia Saudita, con Israel, hay que ver lo que sucede en Egipto, hay que ver lo que está sucediendo en Siria y en el Líbano, y hay que ver lo que va a suceder y está sucediendo en Irán. ¿Cuál es el plan que se lo ha mantenido entre bambalinas? Es lisa y llanamente hacer desaparecer Palestina, no solamente en la población, sino ya en el territorio, en el poquísimo territorio que podría tener en ese estado. Hay que recordar que de la partición de 1947, que le daba a Palestina el 50% de su territorio, hoy de ese plan de la partición, si naciese el Estado palestino pendiente, tendría solamente el 20% de esa repartición histórica. Es decir, ya ha tenido, aún en las mejores condiciones, ya tiene un robo fenomenal. Me robaron el pero 80. Ahora, ¿no? Exactamente, pero además, sí, Israel se ha quedado con todo el resto, pero además ahora tenemos, fíjate cómo se encadenan las cosas, tenemos una masacre, un genocidio, una limpieza étnica con todas las luces, hecha a la luz del día, sin ninguna vergüenza en la Franja de Gaza. Hay que recordar que la cifra de 50.000 muertos oficial se multiplica por lo menos por 4. Es decir, aproximadamente el 10% de la población que tenía Gaza hasta octubre del año 2023 ha sido lisa y llanamente asesinada. Hay decenas de miles de muertos debajo de los escombros de Gaza. El 95% de Gaza hoy son escombros. No ha quedado nada de Gaza. Fíjate que es tan infame, impúdico el poder de estas bestias, porque no hay otra forma de definirlos, que incluso públicamente este enfermo mental de Trump dice: Gaza es un lugar inhabitable, Gaza es un lugar feo, lo vamos a transformar en un lugar hermoso. Claro, por supuesto, lo que no dice que está sentado al lado del criminal de guerra que ha destruido Gaza. Entre ellos se regocijan de esto. No hay que olvidarse que hasta hace unos meses atrás, desde Israel salían cruceros para ver desde el mar Mediterráneo la costa de Gaza y hablar con la gente que viajaba ahí de que esa era próximamente una tierra que ellos iban a volver a ocupar. Entonces, esto se concatena en ese plan. ¿Y cuál es la idea? Vamos a expulsar lo que queda de gazatíes y de palestinos, los que quedan. Cisjordania ya de hecho está anexada a Israel desde 1967. Cisjordania cada vez es más
engullida por el Estado judío, prácticamente ya no existe como tal, a pesar que la veamos en los mapas. Son cientos los asentamientos israelíes dentro de Cisjordania, las rutas que dividen Cisjordania, siempre lo digo como un queso gruyere. Cisjordania ya de facto es parte de Israel. Es, digamos, un apartheid, es lo que en Sudáfrica era un Bantustán, es un Bantustán israelí absolutamente controlado. Y lo que quedaba medianamente fuera de ese Bantustán, que era la Franja de Gaza, que además es el único territorio que tiene el pueblo palestino que proyecta soberanía sobre el mar Mediterráneo, ya prácticamente con este plan y con la destrucción presente de Gaza se termina de pulverizar cualquier idea geopolítica de poder formar el Estado palestino. Voy a agregar además que la Franja de Gaza proyecta en su soberanía marítima de las 200 millas náuticas reconocida por el derecho marítimo internacional, una franja sobre el mar Mediterráneo que casualmente también comparte yacimientos de gas con Israel y con Egipto. Es decir, hacer desaparecer Gaza también implica quitarle al pueblo palestino una de sus fuentes de riquezas que haría posible la construcción de ese Estado pendiente, que son los yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo. Es decir, tanto para Egipto como para Israel, como para las petromonarquías y como para todo Occidente, es quitarse de encima ya de forma absolutamente, vuelvo a repetirlo, impúdica, sacarse las máscaras que quedan y hacer que el Estado palestino desaparezca definitivamente. ¿Y cuál es la idea? Construir en Gaza una especie de Dubái, por supuesto financiada por estas petromonarquías, financiada por tecnología, capitales occidentales, etcétera, etcétera, transformar a la Franja de Gaza en un Dubái. Si uno mira la costa del Golfo Pérsico, a la que voy la semana que viene, Dubái, Doha, Abu Dhabi, que son ciudades futuristas construidas sobre el Golfo Pérsico, uno piensa, la contracara de esas ciudades justamente va a ser la Franja de Gaza por un lado y esta modernidad pornográfica que construye Egipto en el Cairo. Increíble, increíble, increíble. Increíble el panorama. Yo sé que a veces hace falta dedicar un tiempo para entender, pero ha sido una clase magistral de un tema muy doloroso. Está contando una de las grandes tragedias de la humanidad, una de las grandes masacres de la humanidad. Los libros de historia, imagino, hablarán de esto, de esta triangulación, ¿no? Por un nuevo downtown. Egipto está participando, está siendo cómplice, o estaría siendo cómplice de esto. Es muy increíble, pero es muy importante entender en los medios de comunicación, así que yo le agradezco mucho a Pablo todo esto sobre un tema tan duro, tan doloroso, pero con tanta data para comprender las piezas de esta película. Pablo, un abrazo grande, como siempre. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sí. Un segundo nomás, por favor. La idea de trasladar la población palestina al resto de los países, especialmente a Egipto, es la idea de diluirla, la población palestina, lo que queda de la población palestina, terminar de vaciar la Franja de Gaza. Es, como dije, repito, es un proyecto de larga data. Por supuesto, quiero terminar de aclarar que si uno ve los medios de comunicación masivos, todos dicen que los países árabes, que Jordania, que las petromonarquías, que Egipto han rechazado ese plan de Trump. Porque ahora, en este blanqueo, hay que salvar por un tiempo la cara y hacer parecer que se oponen y todo lo demás. Pero está clarísimo que es un plan acordado previamente. Y vuelvo a repetir también un concepto que es muy importante. No es casualidad que toda la mirada está puesta en la República Islámica de Irán. Esto es otra parte que me gustaría que quede muy claro. Bajo el argumento de que Irán construye una bomba atómica, en la próxima gran guerra que se va a venir probablemente, porque Irán es el único Estado que queda en el mundo que apoya de manera explícita y total la causa del Estado palestino. Entonces,
Ahora, debilitar a Irán o destruirlo, cambiar su régimen, va a implicar ya que no haya absolutamente para el pueblo palestino nadie más que lo proteja. Estamos asistiendo en pleno siglo XXI a la liquidación, al aniquilamiento liso y llano de un pueblo completo de millones de habitantes y de un sueño de ese pueblo de alguna vez vivir en libertad en un Estado. Esto es lo que se está logrando. La vamos a subir a la charla, a la entrevista con Pablo para que la difundan, sigan a Pablo en sus redes. La verdad, nos quedamos como muy sensibilizados, pensando, entendiendo, tratando de entender todo esto. Te agradezco mucho, Pablo. Tenemos que seguir acá. Te agradezco mucho. Ha sido muy importante este momento. Te mando un abrazo. Le agradezco de todo corazón, Cristian, porque además hay que tratar de entenderlo y de difundirlo, porque esto es una tragedia en la cual, desgraciadamente, la Argentina también es parte y es cómplice de toda la tragedia que vive el pueblo palestino. Ni hablar, Tenemos que tomar conciencia que nosotros estamos siendo cómplices de esta tragedia y de esta masacre y de esta desaparición completa de un pueblo. Sí. Ya no es el pueblo armenio en el siglo XX, ya no es otro que vimos en la historia, ahora es en directo, en vivo y en directo la desaparición completa de Palestina. Sí, de un Estado argentino que tiene un presidente con el que, por supuesto, no estamos de acuerdo, que apoya todo esto, naturalmente. Pablo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes de todo corazón. Hasta pronto. Gracias. Bueno.